tierra, pero tú, Señor, me vuelves a sorprender. Y hoy digo que mi alma ya no duerme, sino que descansa en ti. Repito que mi alma ya no duerme más, descansa en tu querer. El reino de Dios está cerca. La importancia de los conocimientos para vivir con el don del reino de la divina voluntad, según los escritos de Luisa Picarreta, por Raúl Ábalos Ríos. Capítulo 3, primera parte. A través de Cristo, cabeza de la Iglesia, se restaura el plan de Dios. 51. Tristemente, esto no fue así, porque Adán pecó, pero sabemos que a Dios nadie le estropea sus planes, como vimos en la advertencia de este libro. El designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Salmo 33:11. Dios, cuando decide y propone, todos los eventos en contrario no lo cambian, sino que permanece inmutable en su inmutabilidad. Volumen 17, de octubre 30 de 1924. 52. Entonces Dios, en su amor, perfección y misericordia, ha querido restaurar su plan original. Por eso Jesús dice: yo quiero hacer regresar las cosas como al principio de la creación. Volumen 21, de abril 24 de 1927. 53. Desde el momento en que Adán y Eva pecan, Dios promete esta restauración en la descendencia de la mujer. Génesis 3, del 14 al 15. Y el Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. 54. Este linaje tiene a Cristo como cabeza y rey, que le aplastará la cabeza a la serpiente con todo y su cuerpo místico, que es la Iglesia, que tienen por madre a la mujer, María Santísima, Madre de Dios. 55. La restauración no podía ser inmediata después del pecado de Adán. Al respecto, Jesús dice:
Lo que no pudo recibir Adán con sus lágrimas, a pesar de que pasaron por mis ojos, lo puedes recibir tú, porque Adán, después del pecado, perdió la posesión de mi querer, y a pesar de que lloró su culpa y no pecó más, pudo hacer mi voluntad, pero no poseerla, porque faltaba el divino ofendido que debía formar el nuevo injerto divino entre la criatura y el Creador, para poder atravesar de nuevo los umbrales de las posesiones del eterno querer. Este injerto fue hecho por mí, Verbo eterno, después de 4000 años. Volumen 18, diciembre 20 de 1925. Hija mía, el reino de mi divina voluntad no podía venir a la tierra antes de mi venida, porque no había ninguna humanidad que poseyera. Por cuanto a criatura es posible la plenitud de mi fiat divino, y no poseyéndola no había ningún derecho, ni según el orden divino, ni según el orden humano. Ahora, con mi injerto, con mi venida sobre la tierra, el Verbo divino se vistió de carne humana. Con esto formó el injerto al árbol de la humanidad. Mi humanidad se prestó como semilla al Verbo eterno, y mi voluntad divina formó el injerto nuevo con mi voluntad humana. Con esto comenzó, siendo yo la cabeza de todas las generaciones humanas, el derecho de ambas partes, humana y divina, ellos de poder recibir el reino de mi divina voluntad, y Dios de poderlo dar. Volumen 27 de octubre 27 de 1929. 56. Como se ve, después del pecado, el Verbo divino se encarna y viene, pero no glorioso ni triunfante, sino pobre y en el dolor, para restaurar el reino de la divina voluntad que se perdió por el pecado, y así poder otra vez darlo a las criaturas. Al respecto, también Jesús dice: se engañan aquellos que piensan que nuestra suma bondad y sabiduría infinita habían dejado al hombre solo con los bienes de la redención, sin levantarlo de nuevo al estado primero creado por nosotros. Si fuera así, nuestra creación hubiera quedado sin su finalidad y por lo tanto sin su pleno efecto, lo que no puede ser en las obras de un Dios. Pero la decisión de dar el reino de mi voluntad al hombre no la he cambiado. El hombre cambia, Dios no se cambia. Volumen 19, julio 18 de 1926.
57. Y además de restaurar el reino de la divina voluntad, el Verbo encarnado tenía que redimirnos como preparación para poder recibir el reino de la divina voluntad. Por eso, estas misiones van juntas y Jesús las realizó en su primera venida a la tierra. En mi venida a la tierra vine a formar la redención del hombre y al mismo tiempo vine a formar el reino de mi voluntad. Volumen 33, mayo 31 de 1935. Es más, te digo que la divinidad, antes de que yo descendiera del cielo, había decretado la redención y el reino de mi voluntad, debiendo servir la una al desembolso de la otra, porque siendo ella divina y de valor infinito, se necesitaba un hombre Dios que pudiese pagar y adquirir un querer divino para darlo de nuevo a quien lo había perdido. Y si esto no fuese, no me habría movido del cielo para venir solo a redimir. Sobre todo que me interesaba más el restituir los derechos a nuestra voluntad ofendida y rechazada que la misma redención, y además no habría actuado como Dios si ponía a salvo a mis criaturas y mi voluntad la hacía a un lado, no dándole los derechos debidos y de restituirle su reino en medio a las criaturas. Volumen 32, septiembre 10 de 1933. 58. Y aunque van juntos la redención y el reino de la divina voluntad, la prioridad es el reino de la divina voluntad, como Jesús dice: por tanto, mi venida a la tierra no fue por la sola redención, más bien la primera finalidad fue para formar el reino de mi voluntad en mi humanidad, para darlo nuevamente a las criaturas. Si esto no fuera así, mi venida sobre la tierra sería una obra incompleta, no digna de un Dios que nada menos no habría podido restablecer la obra de la creación, el orden como salió de nuestras manos creadoras, que en todo debía reinar nuestra voluntad. Volumen 21, marzo 16 de 1927. Es verdad que vine a la tierra para redimir al hombre, pero mi finalidad principal fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, poniendo de acuerdo estas dos voluntades y hacer de ellas una sola, conllevarla en aquella voluntad de donde había salido. Volumen 15, abril 28 de 1923. 59. Como se ve, Jesús hizo la restauración del reino de la divina voluntad y la redención
cuando vino a la tierra, pero lo que se nos manifestó primero a nosotros fue la redención como una preparación para el reino de la divina voluntad que se nos ha manifestado posteriormente, 2000 años después, a través de Luisa Picarreta. Esto Jesús lo señala en el mismo Evangelio. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Juan 16, del 12 al 14. 60. Por eso Jesús no manifestó en su primera venida el reino de la divina voluntad, aunque ya lo había restaurado en él, porque el ser humano es limitado, dañado por el pecado. Por lo tanto, no es capaz de recibir todo junto. Era necesario primero sanarlo del pecado, salvarlo, darle la gracia, para poder luego recibir un don tan grande como es el don de la divina voluntad. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Juan 3:12. La criatura no es capaz de recibir todo junto el obrar de su Creador, y además la criatura había profanado su gusto con su voluntad, había apestado el aliento de su alma con tantas suciedades de darme asco. Por tanto, debía primero, con mi redención, pensar en todo esto, darle todos los remedios a estos males, darles el baño de mi sangre para lavarlos. Si yo hubiese querido hacer una cosa y la otra, estando el hombre muy sucio, ciego y sordo, tal como lo había hecho el querer humano, no habría tenido los ojos de la inteligencia para comprender, oídos para escuchar, corazón para recibirla, y mi voluntad no comprendida, no encontrando lugar donde morar, habría tomado de nuevo el camino para el cielo. Por eso era necesario que el hombre primero comprendiera los bienes de la redención, para disponerse a comprender el bien del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Volumen 16, noviembre 15 de 1923. 61. Aunque el reino de la divina voluntad
ya estaba restaurado en Jesús, el anuncio del mismo tuvo que esperar 2000 años, es decir, pasaron 2000 años para que se transmitiera este don de la cabeza de la Iglesia, Jesucristo, a sus miembros. Por eso Jesús es toda la revelación y no se requiere de más. Lo que sucede es que los miembros de la Iglesia nos vamos enterando, según los tiempos de la sabiduría divina, cómo ha sucedido con otros aspectos espirituales. El Santo Rosario, la devoción al Sagrado Corazón, la devoción de la Divina Misericordia, etc. 63. Es como si un padre de familia compra un regalo a su hijo cuando nace, cuando es bebé, pero no lo puede usar porque el objeto es para adultos y el padre quiere darle la sorpresa para cuando sea adulto, con lo cual el hijo tendrá que esperar 18 años para darse cuenta del regalo y disfrutarlo, aunque el regalo ya estaba comprado desde hace 18 años cuando él nació. La misión de la Iglesia después del pecado. 64. Entonces, por el pecado, Jesús viene pobre y en penas a restaurar el don del reino de la divina voluntad y a redimir al ser humano, y al venir establece su Iglesia, que es su cuerpo místico, para que a través de ella su redención y el reino de la divina voluntad se transmitan a los miembros de su cuerpo místico. 65. El pecado, por tanto, ha creado una complejidad en el plan de la Iglesia, ya que sin pecado la Iglesia, la humanidad y el reino de Dios, que es el reino de la divina voluntad, estarían plenamente unidos. 66. Porque si no hubiera existido pecado, como se dijo más arriba, toda la humanidad hubiera vivido con el don del reino de la divina voluntad, de tal manera que el reino de Dios estaría en plenitud en toda la humanidad, para que después, cuando el Verbo divino se encarnara, la humanidad pasaría a ser su cuerpo místico, es decir, la Iglesia. Tenemos, por tanto, otra huella trinitaria: reino de la divina voluntad, humanidad e Iglesia. Tres realidades plenamente unidas en el plan divino. 68. Por el pecado de Adán, la humanidad sale del reino de la divina voluntad, provocando una desunión entre Dios y su criatura, entre la voluntad divina y la voluntad humana. 69. Por eso, Cristo tuvo que realizar todo un proceso de integración. Primero, de acuerdo al plan original,
une la naturaleza divina y la naturaleza humana en él con la encarnación. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. Hebreos 10:5. 70. Es conmovedor cómo, a pesar de que la humanidad ha ofendido a Dios y ha pecado, Dios sigue firme en su plan de amor, unirse, casarse con la naturaleza humana e incluso morir por ella. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:8. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Primera de Juan 4:19. 71. Al encarnarse, el Verbo Divino resuelve todo. Redención, reino de la divina voluntad y nupcias con la naturaleza humana. Él es Dios y tiene la voluntad divina por naturaleza, de la cual su humanidad la vive en plenitud, como ningún otro ser humano. 72. Y como vimos más arriba, con esta encarnación del Verbo, siendo la cabeza de todas las generaciones humanas, se adquirió el derecho de recibir de nuevo el reino de la divina voluntad. Volumen 27, octubre 27 de 1929. 73. Por eso, Cristo puede decir a los que están cerca de Él que el reino de Dios está cerca, porque este reino está plenamente en Él. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Marcos 1:15. De hecho, el Espíritu Santo que guía a la Iglesia habla a través del Papa San Juan Pablo II, que dice: el reino de Dios que en Jesús irrumpe en la vida y en la historia del hombre constituye el cumplimiento de las promesas de salvación que Israel había recibido del Señor. Audiencia General 18 de marzo de 1987. 75. El Papa habla de cómo el reino de Dios irrumpe en Jesús en la historia del hombre. Y qué claras son estas palabras a la luz de las verdades que Jesús ha manifestado a través de Luisa, porque el reino de la divina voluntad está en plenitud en Jesús. Hija mía, cuando yo estaba en la tierra, mi voluntad divina, por naturaleza, reinaba en mí. Volumen 23, octubre 6 de 1927. Por eso, quien se acerca a Cristo está cerca de su reino, cerca del reino de la divina voluntad. Conversión. 77. Pero
Para acercarse a Jesús y a su reino se necesita conversión. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Marcos 1:15. 78. Es significativo cómo Jesús habla de que el tiempo se ha cumplido. Ahora, con los conocimientos de la divina voluntad, queda más claro que se ha cumplido el tiempo de la redención y de la restauración del reino de la divina voluntad, que como hemos visto, por causa del pecado, se convirtió en un mismo proyecto. La redención y el reino de mi voluntad son uno, inseparables entre ellos. Volumen 33, mayo 31 de 1935. 79. Es el proyecto de levantar al hombre caído por el pecado, de volver a poner en armonía y en unión perfecta la voluntad divina y la voluntad humana, teniendo al Verbo encarnado, Jesucristo, como cabeza de la Iglesia, para ser también cabeza del género humano y Rey de todo y de todos, Rey de todo el universo. 80. De hecho, el reino de la divina voluntad, del querer divino, destruirá totalmente el pecado a través de su proceso de establecimiento en la humanidad. El reino del querer divino son sus obras internas, los actos más íntimos de Dios y la destrucción del pecado. Esto no es sólo la salvación, sino la santidad divina en las criaturas. Es la liberación de todos los males espirituales y corporales y el transportar la tierra al cielo para poder hacer descender el cielo a la tierra. Volumen 23, noviembre 23 de 1927. 81. Pero para entrar en este reino de Dios que nos redime y nos restaura, el reino de la divina voluntad, que nos dará la santidad divina, se requiere de la conversión, como ya se ha mencionado. ¿Qué es la conversión? Sobre el tema ya se ha escrito mucho y no pretendemos abordarlo a fondo, pero como una pequeña síntesis diremos lo siguiente. La conversión es un cambio de raíz, es un cambio radical en la persona, no es un cambio superficial o aparente, sino de fondo, que consiste en renunciar a gobernarnos para que Cristo gobierne. Obviamente, esto incluye renunciar al pecado, ya que el pecado se opone totalmente a la voluntad de Dios. 83. Este renunciar a nosotros mismos es de lo que más cuesta, ya que la conversión es más plena
en la medida en que renunciamos más a nosotros mismos para que Cristo reine, gobierne. ¿Gobierne en qué? La finalidad no es que renunciemos de vez en cuando o que gobierne Cristo de vez en cuando, sino siempre. Quizá renunciar a algo de vez en cuando por Cristo pudiera no ser tan difícil. Lo que Él quisiera es que fuera siempre. Esto para nosotros no es tan sencillo, pues se impone nuestro ego, que por el pecado muchas veces se convierte en egoísmo. 85. Este renunciar significa que renunciamos a que las cosas sean como queremos, para que siempre se hagan como Cristo quiere. Renunciamos a tomar las decisiones en nuestra vida para que todo lo decida Jesús en nuestra vida. Es renunciar al reinado de nuestra voluntad humana para que reine la divina voluntad en nosotros. Es vaciarnos de nosotros para que Dios nos llene. Se requiere morir a nosotros para que viva la divina voluntad plenamente en nosotros. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Mateo 10, 39. 87. Las decisiones forman nuestros actos y acciones, y cada acto nos autodetermina, nos va construyendo para bien o para mal, según sea el acto, bueno o malo. Y la manera de realizar decisiones y actos realmente buenos es haciendo la voluntad de Dios. Y si Cristo está reinando, gobernando en nosotros en cada decisión, Él la gobierna, es su decisión. Por lo tanto, es la garantía de buenas decisiones y actos conforme a la voluntad de Dios. Y así empezamos a entrar al reino de Cristo. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Mateo 7, 21. 89. El reino de los cielos es el reino de la divina voluntad, que Dios lo quiere también en la tierra. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 10. 90. Pero el primer paso para el hombre caído en el pecado es el reino de la redención, que prepara al ser humano para el reino de la divina voluntad. Por eso no hay entrada al reino sin conversión. Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande. No se da sino a quien está dispuesto. Por eso, primero quiero ver que el alma quiere hacer
en verdad mi voluntad y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía. En todo lo que hace, pedirme siempre, aun como préstamo, el don de mi querer. Entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don. Volumen 18, diciembre 25 de 1925. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fiat.